Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Hola Alejandro, con Juliana de Escuela de Campo, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandro, mira, es que estoy viendo noticias y me está preocupando muchísimo la situación del cambio climático que se está presentando en nuestro departamento. Entonces yo quería saber qué camino van a tomar los agricultores y yo no sé si tú tengas a alguien que me pueda hablar un poquito más de esto. Bueno Juli, te tengo la persona perfecta. Ella es una profesora de la Universidad de Antioquia, que se llama Clara Nichols. Y de hecho, si vas mañana la puedes encontrar en la cafetería de la sede de posgrados. Perfecto, entonces yo la busco allá en la universidad. Listo Juli, que te vaya muy bien. Chao, gracias. Agricultores en adaptación al cambio climático. Buenos días, ¿tú eres la profesora Clara? Sí. ¿Cómo estás? Juliana Hola. Sanín de Escuela de Mucho Campo. gusto. Profe, le cuento. Es que he estado viendo muchas noticias y estoy muy preocupada por ese problema del cambio climático que nos está afectando a nosotros y sobre todo a los productores de nuestro departamento. Entonces Alejandro Henao me dijo que usted era la persona idónea para que me pudiera hablar un poquito del tema. Con mucho gusto. Profe, entonces váyame contando porque es que los agricultores de nuestro departamento pues me imagino que se están enfrentando a cosas muy adversas y cómo ellos pueden mitigar todos estos factores de la naturaleza los cuales nosotros no podemos controlar. Creo que esa es la pregunta que todos los agricultores están haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora mis cultivos no tienen agua o mis suelos no están preparados para eso. ¿Qué me puede hacer? Y bueno, yo creo que la agroecología ofrece muchas estrategias de cómo los agricultores se pueden adaptar al cambio climático. Bueno, yo creo que lo principal es entender cuál es el modelo de agricultura y ganadería que está causando el cambio climático, porque uno no puede pensar únicamente en el síntoma. El síntoma son las sequías, lo que los cultivos se están perdiendo, que no hay alimento para el ganado. Ese es el síntoma. Hay que buscar la causa. Y la causa es claramente explicable con el modelo de producción, que es el principal causante de estos gases de efecto invernadero como son el metano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la ganadería es intensiva, donde produce grandes emisiones de metano, no podemos seguir haciendo esa ganadería que para poder hacerla hay que deforestar. La deforestación causa grandes emisiones, pero también causa serios problemas, digamos, del modelo de producción que se está siguiendo. No solamente en ganadería, en la agricultura de gran escala, grandes monocultivos de arroz o de soya o de maíz, grandes extensiones que usan una gran cantidad de insumos químicos, que producen muchas emisiones, que mantiene el suelo descubierto, que consume muchísima agua. Entonces, esa es una causa también del problema de cambio climático que tenemos hoy día. Lo que estamos haciendo es rescatando, descubriendo esos agricultores que han sido capaces de diseñar sus fincas pensando en que si están ellos en una zona de ladera, ellos saben que si no protegen el suelo, viene una lluvia intensa, el suelo se les va a ir. Entonces, ¿qué hacen? Aplican muchas de las prácticas agroecológicas para evitar de que el suelo que haya un derrumbe y que tengan grandes cárcavas y pierdan su recurso suelo. Los pequeños agricultores y la agricultura tradicional, por prueba y error, ha ajustado sus sistemas. Entonces, en nuestra red que se llama Redagres, cada uno pueden ustedes inclusive visitar la página web, tenemos documentación científica de esas experiencias, entendiendo por qué esas fincas han sufrido menos y de ahí partir para rediseñar las fincas de los agricultores que no tienen eso, que no tienen el conocimiento. Entonces hay un proceso de capacitación, de acompañamiento. Esos agricultores que nosotros los consideramos faros agroecológicos se convierten en líderes que enseñan a otros agricultores, visitan sus fincas y hay miles de esos agricultores en Colombia y en América Latina. Lo que tenemos es que descubrirlos, los tenemos que estudiar, los tenemos que potenciar, los tenemos que visitar y yo creo que es interesantísimo que vayas y visites una cosa real, una finca real
que seguro, estoy segura, que ha sufrido menos ahora con el cambio climático que sus vecinos. Y es la finca Don Carlos Osorio, aquí en el Carmen de Viboral, es un ejemplo patente de que una finca diversificada con los principios agroecológicos puede adaptarse mejor al cambio climático. Yo le cuento que Alejandro Henao precisamente me invitó a la finca de Don Carlos porque él es un líder agroecológico y voy a conocer entonces cuáles son las prácticas que él está llevando a cabo dentro de su finca para poderle hacer ese frente o esa adaptación al cambio climático. Perfecto, Listo. me parece súper Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego, que te estés vaya muy bien. Hola, Alejo. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. ¿Por qué trabajando tan solito? ¿Dónde me dejaste a Don Carlos? Don Carlos está en la huerta atrás haciendo algunas labores. Ahorita lo visitamos. Sí, Le ahorita damos vamos la a ver. saludadita. Listo, Alejo. Yo estaba hablando con la profesora Clara Nichols. Ella me estaba contando cómo el cambio climático nos afectaba toda la parte de la agricultura, pero también me explicó que podía ser parte de la solución. Sí. Entonces yo espero que tú me comentes de una manera muy visual cómo es que puede ser parte de la solución. Bueno, Juli, entonces el día de hoy vamos a hacer varias prácticas porque realmente los campesinos del mundo son los climatólogos más expertos porque son los que viven en el lugar, en el sitio y todo el tiempo están en función de las lluvias, de las épocas de sequía, de todo lo que tiene que ver con el clima en general. Entonces ellos han acumulado un conocimiento histórico acerca de algunas técnicas que pueden servir para no solamente adaptarse al cambio climático, resistir ese cambio climático, sino incluso poder producir durante esas épocas. Nuestro territorio colombiano no es como esta mesa, plano, sino que él es inclinado bastante y sobre todo si estamos en Antioquia. Entonces una de las cosas importantes de todas estas estrategias que utilizan nuestros campesinos es la protección de los suelos. Ahorita vamos a ver con Carlos un poco más qué es esa protección de suelo. Pero, ¿qué pasa cuando el suelo no tiene protección? Que son muchas de las cosas que están pasando hoy día con los suelos de nuestra agricultura, que son suelos totalmente expuestos, sin ningún tipo de protección. ¿Y esto es debido a qué? Al tipo de agricultura que se maneja, donde básicamente se quita absolutamente todo y solo se deja la especie que se está sembrando. Y el suelo queda totalmente desnudo, expuesto a la erosión del viento y del agua. En este caso, cuando llueve, por ejemplo, ¿qué pasa cuando llueve y cae sobre los terrenos de nuestra tierra? ¿Qué ves con el agua? Pues el agua sigue su curso, no está siendo absorbida. No es absorbida, además pasa y sigue rápidamente. Si tú lo notas, la velocidad del agua es supremamente alto. Esa velocidad alta hace que se lleve todas las partículas del suelo. Y esa es una erosión que nosotros vemos todos los días cuando llueve. Vemos ese hilito cafecito, que es básicamente todo ese sedimento del suelo que está llevándose. Esta toalla lo que nos está es como si fuera un bosque. Entonces, ¿qué pasa? Ese es nuestro pasto, nuestra cobertura. Puede ser pasto, puede ser bosque, lo podemos poner como queramos. Y otra vez como si estuviéramos en un terreno inclinado. Como si estuviéramos en el terreno inclinado. Bueno, entonces es bueno aclararle a los televidentes que la toalla ya está previamente mojada, porque pues podrían pensar que si está seca pues puede pasar otra cosa. Pero esto pasa en la naturaleza, entonces échale el agua y vamos a ver qué es lo que se supone que pasa en la naturaleza. Esa toalla funcionaría entonces como una especie de cobertura boscosa, puede ser bosque, puede ser pasto, puede ser cualquier cobertura viva o muerta. Mira que le estás echando incluso más agua de la que ya le estábamos echando antes. Y no veo filtraciones todavía. ¿El agua está cayendo o no está cayendo todavía? Este proceso es lo que pasa todos los días cuando llueve en nuestros Andes. Y los bosques tienen esa capacidad de retener el agua y soltarla de una forma lenta y suave. Para que sea aprovechada de una mejor manera. Y aparte de eso no se lleva los nutrientes del suelo. El agua generalmente va a salir mucho más limpia. O sea que una de las soluciones para combatir el cambio climático es mantener una cobertura vegetal en todos los suelos de nuestras fincas. Exacto. Y ahora vamos a ver que para la agricultura se pueden aplicar dos tipos principales de cobertura, las coberturas vivas y las coberturas muertas. Entonces vamos a hablar con Carlos para que nos muestre la técnica que él usa. Busquémoslo de una vez. Don Carlos. Hola, ¿cómo están? Qué rico volverlo a ver, ya me estaba haciendo mucha falta. Bienvenidos de nuevo por acá a la finca. Pues muchas gracias, don Carlos. Ve, Alejandro se tomó el atrevimiento de invitarme porque me iba a explicar cómo desde la finca podemos mitigar el cambio climático.
Miremos a ver si el trabajo que yo hago acá tiene que ver mucho con lo que están hablando del cambio climático. Bueno, la idea era hablar un poquito de las coberturas, ¿cierto? Porque Alejandro me estaba mostrando ahora mediante un experimento cómo la cobertura vegetal pues absorbía el agua y le iba liberando lentamente. Pues de todas maneras las coberturas se catalogan entre cobertura viva, que es la que tenemos acá, que es las arbences que están cubriendo el cultivo principal, que en este caso es el repollo o es el brócoli. Entonces cuando está la cobertura acá, esta cobertura que es lo que llamamos maleza, uno ve que la tierra está fresca, a pesar de que está haciendo un verano, la tierra está con una humedad. Conserva la humedad. Conserva la humedad y si eso no fuera suficiente, miren la frescura de las plantas, que eso demuestra que no han tenido ningún problema con el verano que hemos estado pasando. Bueno, y la cobertura muerta. Y la cobertura muerta ya sería acá este espacio donde estamos deshierbando, pero dejando la cobertura encima del terreno para que en ningún momento se vaya a erosionar o se vaya a secar. Si nosotros miramos una parte donde está sin cobertura, vemos que está seca la tierra, que realmente acá se va a erosionar más fácil en caso de algunos aguaceros fuertes de improviso. Y aquí en esta parte donde está la cobertura, ya está la cobertura fresca, muerta, y la tierra está fresca aún. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el tipo de cobertura que usted recomendaría en las fincas? Bueno, yo creo que debe ser de las dos. Depende el cultivo que tengamos en el momento. Lo que yo recomiendo es que al momento de deshiervar no vamos a dejar la tierra expuesta al sol o también a esos aguaceros fuertes que de un momento a otro también llegan. Bueno, Alejo, ya conocimos que una de las estrategias para mitigar este cambio climático en los suelos son las coberturas tanto vivas como muertas, pero no sé si puede existir alguna otra estrategia. Bueno, en todo este manejo que tiene que ver con la conservación de los suelos existen varias, la que ya vimos, y otras serían entonces las barreras de protección. Esas barreras de protección básicamente son los árboles o arbustos que evitan precisamente que eso mismo que está pasando en la horizontal, que sería en esta protección, pasa en la vertical, para el viento e incluso también para el agua. Porque ese viento también sería un factor de erosión. Sí, de hecho lo es y es bien fuerte el factor de erosión del viento. Pero entonces existen esos árboles que nos están ayudando precisamente a frenar la velocidad del viento y están haciendo el ambiente o el microclima de este lugar mucho más tranquilo. Vamos a utilizar estos dos vasos. Entonces, ¿qué tienen los dos vasos? No, pongámoslos ahí. Okay. Entonces, en uno tenemos tierra de un cultivo convencional de la zona y en el otro tenemos tierra de la finca de Don Carlos. Como pueden ver, son dos terrones. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuál es la tierra de Don Carlos, cuál es la que mejor estructura tiene. Yo lo único que voy a hacer es vertir agua. Recordemos que el agua es uno de los factores que genera erosión. Entonces, vamos a echar el agua en los dos vasos y vamos a revolver un poco para mirar cuál entonces ustedes consideran que es la tierra de Carlos. Okay. Como ustedes pueden observar ahí, ¿cuál es la tierra que está más turbia y cuál es la que está menos turbia? Yo diría, Alejo, que esta está mucho más turbia que esta. Y según el datico de erosión que nos diste, pues yo diría que esta sería la tierra de Don Carlos. Exacto. Esa es la tierra de Don Carlos. ¿Por qué es la tierra de él? Porque realmente tiene una estructura y como tiene esos otros tres tipos de estrategias, que son cobertura de suelo, todo lo que tiene que ver con barreras protectoras, y aparte de eso tiene la labranza mínima, ustedes pueden notar que efectivamente el suelo de Carlos tiene muchísimo más estructura, lo que lo hace más resistente y resiliente a cualquier fenómeno climático como en este caso podría ser la lluvia. Entonces, he aquí el por qué no se deben arar los suelos. Sí, o ararlo lo mínimo posible para no romper la estructura de los suelos. Aquí tenemos tres productos terminados. Uno es el bocachi, que ahorita don Carlos nos va a explicar rápidamente cómo se hace. Otro es el humus de lombriz. Y el otro producto es el compost. ¿Por qué es importante incrementar la materia orgánica? La materia orgánica, aparte de que genera nutrientes, también es un gran retenedor de agua. Entonces, en épocas de sequía, nos está garantizando agua todavía en el suelo. Y en época de lluvias, pues volvemos a ver lo mismo que nos pasó con el agua.
en los vasos. Ellos tienen la capacidad de mantener bien estructuralmente el suelo. Entonces, entre más materia orgánica tenemos en el sistema, muchísimo mejor para la nutrición de las plantas y para la resistencia y la resiliencia del mismo sistema. Bueno, Alejo, pero no mencionamos esto. ¿Qué es esto? Bueno, entonces don Carlos va a entrar a contarnos qué es cada uno de estas diferentes técnicas. Entonces podemos hablar de la que está aquí en la mitad, que es el humus de lombriz, que es el producto terminado. Que es lo que Juliana preguntaba. Este es el humus de lombriz. Ya este humus ya es el producto final. Este ya es lo que uno lleva a la huerta o comercializa. Este humus se hace después de entrar el estiércol del potrero de la vaca. Yo aquí trabajo más que todo con moñiga de vaca. Entonces lo echamos acá, que yo tengo un espacio ahí donde hago esta labor. Simplemente acumular los estiércoles y ponerlos ahí donde está la lombriz para que ella se encargue de trabajar, y en 2 meses ya tenemos un producto terminado, un producto final, como es el humus que terminamos de ver. Entonces esta era una de las formas más fáciles de hacer un abono orgánico, un buen abono, y que además es muy rentable. Bueno, ya conocimos el humus, nos falta el bocachi y el compost. Sí, precisamente este es el bocachi, que es un compost, pero más acelerado, es decir, que en 20 días ya está de utilizar al suelo. Tenemos en cuenta que el compost acá en tierra fría se demora 3 meses para estar en el punto ideal de utilizarlo. Bueno, pero entonces cuéntame, don Carlos, ¿por qué esa aceleración? Mira, lo que pasa con el bocachi es que es de sustratos que no sean tan leñosos como si se le puede echar al compost. Bueno, tiene muchos sustratos para hacer una mezcla y empezar a revolverlo con la pala, mezclarlo diariamente. Por eso es que se acelera tanto el proceso, porque diariamente hay que revolver. De todas maneras, el que tiene más humedad definitivamente es el compost. Es uno de los abonos que más humedad tiene, y por eso es tan útil siempre tener una buena cantidad de compost para abonar nuestro suelo. Bueno, y después de todo lo que hemos visto, ¿qué consideran ustedes que a un agricultor no le debe faltar en su finca para hacerle frente a ese cambio climático? Bueno, Juli, entonces son 2 grandes estrategias que se utilizan para esta parte. Una tiene que ver con las prácticas de conservación de suelos y las prácticas de manejo hídrico, ¿cierto? Entonces nosotros vimos en las prácticas de conservación de suelos todo lo que tenía que ver con las coberturas vivas y muertas, las barreras de árboles o arbustos, y teníamos también todo lo que tiene que ver con la labranza mínima, que era lo que hacíamos también en las botellas, en los vasos, perdón. Y por el otro lado, la conservación hídrica, pues entonces el incremento de la materia orgánica nos colabora bastante en esa parte de conservación, retención de agua en el sistema. Pero queda faltando una cosa fundamental, y es que no podemos solamente depender de cosas tan internas, también tienen que ser cosas externas. Por ejemplo, un manejo de cuencas adecuado sería lo óptimo, porque es que el manejo de cuencas es fundamental para acueductos y para poder tener agua abundante en la vereda. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento de un proyecto que está llevando Antioquia la Más Educada a cabo, y consiste precisamente en eso, Alejo, en capacitar a jóvenes para que se encarguen de ser defensores del agua y cuiden esas cuencas hídricas. Pues es maravilloso que eso esté pasando, porque entonces integra realmente todo este proceso. Logra que lo que se esté haciendo en la finca se refleje a nivel de paisaje o a nivel veredal, y eso sí que es bien importante. Bueno, don Carlos, todo lo que me han comentado ustedes hoy, pues usted lo tiene y lo aplica dentro de su finca. ¿Cómo lo ha beneficiado a usted? Realmente el beneficio se ha ido viendo a través de los años, porque mira que yo cogí un suelo hace 20 años que estaba muy erosionado porque venía de una agricultura convencional. Ya 20 años después ya vemos un suelo muy recuperado, con muy buena capa vegetal, y que en estas épocas de mucho verano se ha visto con una humedad buena, una humedad relativa, que no tiene que ver pues como con, no ha impedido para que siga en su buena producción a pesar del tiempo seco. A eso quería llegar yo, pues usted se ha tenido que enfrentar a tiempos de sequía muy duros, pero también de mucha lluvia. ¿Cómo lo ha beneficiado usted todo esto?
Bueno, ha sido muy provechoso el trabajo que yo llevo acá durante este tiempo, porque esas coberturas que se han hecho, esas barreras y las plantas asociadas con el cultivo, me han ayudado mucho para esos grandes tiempos de verano y también para esos aguaceros tan fuertes que caen ocasionalmente, que inclusive con granizo. Te cuento que hace unos 2 años hubo una granizada impresionante por acá, por este sector de donde está mi finca. Los cultivos alrededor, que son más que todo floristerías, cultivos de hortensia, tuvieron una pérdida hasta del 70% en su producción. En cambio acá, pues, aunque también se afectó mucho en ese momento por la granizada, pero rápidamente se recuperó gracias a esa cobertura que tenía y a ese sistema que yo estoy implementando durante este tiempo. Bueno, a ambos les quiero agradecer por habernos compartido sus conocimientos y sus experiencias frente a las estrategias que están utilizando para mitigar el cambio climático. Con mucho gusto, cuando quieran regresar, y Juliana, a tomarnos una aromática, bienvenido sea. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, Juli, pues muchas gracias por la invitación y pues la reflexión final de todo esto es que en cierta manera los desastres no son naturales. Nosotros tenemos una capacidad para poder responder a eso y creo que como sociedad estamos en deuda de empezar a generar eso, una sociedad que pueda llegar a evitar esos desastres y que las cosas sean un poco más tranquilas para nosotros. El cambio climático llegó para quedarse y nosotros tenemos que adaptarnos a él. Precisamente, Alejo, ya que mencionas la palabra desastres, pues yo sé, don Carlos, que usted está aquí en su finca manejando esas estrategias para mitigar ese cambio climático y que supongo que muchos más agricultores lo están haciendo en la región, pero Antioquia la Más Educada está llevando a cabo un plan que se llama el SOS. Se está ejecutando en los diferentes municipios y lo que busca es atender los desastres que puedan ser ocurridos por el cambio climático. Ah, qué bueno, interesante saber ese detalle. Bueno, terminémonos de tomar esta aromática tan rica, don Carlos, y nuevamente muchas gracias a los dos. Ah, bueno, buen provecho. Y en el programa de hoy conocimos las causas del cambio climático producidos en gran porcentaje por la agricultura industrial. Aprendimos también que el cambio climático es una amenaza sobre la cual no tenemos control, pero que podemos disminuir nuestra vulnerabilidad sobre este fenómeno. Y conocimos también las diferentes estrategias de mitigación que han utilizado los campesinos a través del tiempo, que consisten en la diversificación, aumento de materia orgánica y control sobre suelos y agua. Y ustedes recuerden estar conectados con Escuela de Campo. Ahora se transmite los domingos a las 9 de la mañana. Además, pueden ver los capítulos en YouTube, interactuar con nosotros en nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Teleantioquia o escribirnos a nuestro correo electrónico escueladecampoantioquia@gmail.com. Los esperamos en un próximo capítulo y recuerden que en el campo de nuestro departamento se están sembrando oportunidades. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea 018.000 419.000 y desde Medellín 409-9000. Escuela de Campo. Antioquia la Más Educada.